Voy a hablar sobre los trastornos de la comunicación y el lenguaje. Mi nombre es Berenice Bravo Radilla. Esta es la materia de comunicación humana y mi facilitador es la licenciada en psicología Aida de Blas Rangel. Primero tenemos que definir qué es la comunicación. La comunicación es comunicar, reconocer la existencia del otro, es intercambiar pensamientos, sentimientos, deseos. En definitiva, esto es comunicar. Cada persona tenemos diferente tipo de comunicarnos. También los animales se pueden comunicar, no hablan, pero ellos se comunican a través de movimientos o gruñidos. Los trastornos del habla. Primero vamos a ver qué es lo que es hablar, cómo se produce. Hablar es expresar a través de mecanismos físicos y fisiológicos todos los procesos del lenguaje interior. Para hablar necesitamos de un flujo de aire. Es la expiración que al pasar por las cuerdas vocales las hace vibrar y esto así produce el sonido. Entonces vamos a hablarlos de los trastornos. Trastornos del habla es aquellas dificultades para la articulación o para la pronunciación clara y fluida que restan inteligibilidad a la expresión oral. Las clasificaciones de las alteraciones que afectan a la articulación, una de ellas es la dislalia. Esta es un trastorno de la articulación de los fonemas que trata de una incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupo de fonemas. La disartrias es afecto al tono y movimiento de los músculos de la articulación debido a las lesiones del sistema nervioso central. Alteraciones que afectan a la fluidez verbal y el ritmo de la expresión. Tenemos a la tartamudez. La tartamudez es ocasionada por la incoordinación de mecanismos del habla. Con frecuencia se va acompañada de respuestas fisiológicas como la alta tensión muscular y la ansiedad. La taquilalia es cuando se caracteriza porque las personas hablan demasiado rápido. Entonces, al momento de hablar demasiado rápido, no se da el mensaje con claridad. La bradilalia es lo contrario, ya que estas personas hablan demasiado lento. Alteraciones en la voz. Tenemos la disfonía, es la pérdida de voz, alteraciones en el tono, tensión en el cuello y esto se da más que nada en niños. La rinofonía hay dos tipos, la abierta, que es el escape de aire nasal durante la emisión, y la cerrada, que es lo contrario, la obstrucción, que impide la emisión, suele aparecer en disglosias y palatinas y nasales. Trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje se dan formando un continuo de ira, desde el retraso simple del lenguaje hasta la pérdida total de las capacidades lingüísticas. Un ejemplo claro de ellos es la afasia. En estos trastornos, en específico el lenguaje o en la afasia, el pronóstico es negativo, ya que aunque mejoren, suelen dejar secuelas en ellos. El retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Este problema es ocasionado por el ambiente, un ambiente muy pobre lingüístico y se caracteriza por la interacción afectiva y comunicativa del entorno. Área de Broca y área de Wernicke. Las áreas cerebrales están encargadas del proceso de codificación y decodificación lingüísticas y de cómo se produce esta área cerebrales del hemisferio izquierdo con funciones en el lenguaje. Enseguida lo vamos a ver un poquito más detallado. ¿Qué es la fascia? La fascia es la pérdida del lenguaje oral ya adquirido, es decir, lo que ya aprendimos, por lesiones del sistema nervioso central en áreas del hemisferio izquierdo, encargadas del procesamiento y producción del lenguaje. Un síntoma de ellos es que tienen problemas de repetición a causa del déficit del reconocimiento de sonidos que forman las palabras.
Esta es el área de Broca. El área de Broca es una área motora. Su misión es dar órdenes motoras que a través de las vías nerviosas descendentes llegan a todos los órganos responsables de la producción del lenguaje. Esta área es muy importante junto con la de Wernicke. El área de Wernicke es el área situada en el lóbulo temporal, es un área sensorial o receptiva. Su misión es interpretar los sonidos y el lenguaje. Trastorno de la comunicación, uno de ellos es el mutismo electivo, ausencia de lenguaje ya adquirido, que aparece solo en determinadas situaciones o ante determinadas personas. Esto es la causa, una de ellas es la neurológica, está estrechamente relacionado con la escuela. Esto quiere decir que los niños son afectados o producen su déficit que puede confundir con una fobia escolar, timidez o depresión. Como se muestra en las imágenes, los niños no están como los que deben de estar, más activos, más expresivos. Mi conclusión es que la comunicación es muy importante, ya que con ella nos podemos relacionar con personas, no solo de forma de habla, sino se puede hacer con otros factores. Como ya se los dije anteriormente, los animales también tienen su propia forma de comunicarse. Mm, la comunicación es muy indispensable, ya que ningún ser humano es totalmente independiente, entonces todos necesitamos comunicarnos para hacer nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, eh, muchas gracias, esto es todo por mi parte.